Gracias, Jonathan. Sí, yo soy Marcos. La gente aquí en Pucallpa me conoce hermano Marcos. Eh, Vivo acá en el Perú desde el 2003 con mi esposa Adina. Tenemos dos hijitos de 12 y 8 años, nacidos aquí, bien peruanos. Y en Rumanía, antes de mi llamado misionero hacia las tribus no alcanzadas que todavía faltaba evangelizar, he trabajado como en mi vida estudiantil también dentro de la organización IFES, como ustedes. En Rumanía se llama la Organización de Estudiantes Cristianos Evangélicos de Rumanía. Entonces, nosotros ahí estamos organizados por ciudades y cada ciudad tiene su célula de la organización. Entonces, cada célula ve por todas las universidades de la ciudad. Y esos son grandes centros universitarios en las grandes ciudades, así como tienes acá el Huancayo, Huánuco, Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, qué sé yo más Lima, donde están la mayoría, ¿no? Y nosotros igual tenemos las ciudades principales y en 2, 3, hasta 10, hasta 20 universidades en caso de Bucarest. Y ahí fui también maestro bíblico dentro de las células de nuestra Politécnica de Bucarest, donde yo estuve por 5 años estudiando para ser ingeniero de sistemas, tecnología de información, programación. Hacíamos de todo, desde el hardware, desde inventar memorias y procesadores hasta hacer los programas de redes, de sistemas operativos, todos los niveles de implementación de las computadoras. Pero a mí me apasionó más la idea de inteligencia artificial y gráficos computerizados. Vengo de un trasfondo de familias profesionales. Yo vengo de una familia muy numerosa, donde tengo como 8 arquitectos en mi familia, tengo ingenieros autos, tengo médicos, tengo dentistas, profesores, y todos son altamente calificados. Mi abuelo como carpintero también, que estaba no solo así profesando en un tallercito él mismo, sino una gran fábrica petrolera donde tenía 200 tornos a su responsabilidad para hacer unas cosas muy grandes para la industria petrolera. Y de cada uno de mi familia yo aprendí algo. La carrera en sí misma no es lo que te va a hacer ni persona, ni te va a dar tu carácter, ni te va a dar tu conocimiento con cuál vas a pelear por tu vida mientras que Dios nos tiene acá, sino de todo tu entorno vas a robar un poquito de conocimiento y sabiduría. Así que Dios me preparó a mí en una forma especial antes de que yo llegue al Perú para que yo sepa suficiente mecánica para poder armar y desarmar cualquier peque, motosierra, cultivadora, arreglar mi carro y todo lo que se necesita. Pero mis padres siendo arquitectos, yo aprendí a hacer planes, a hacer construcciones. Me iba con mi papá en esos lugares de sitios de construcción y aprendí a los materiales, resistencias de materiales, estructura de edificios, los planos para hacer, jugando con él, los planos de sus clientes, etcétera. De mi tío, que es electronista, aprendí toda la parte electrotécnica y eléctrica para poder armar aquí, para cualquier necesidad, sistemas de paneles solares y electrificar casas y hacer hidrocentrales y bombas hidráulicas y todo lo que se necesita para levantar un pueblo del cero hasta poder darle una buena calidad de vida. Entonces, una gran parte de mi trabajo misionero acá no es solamente dar la palabra de Dios, sino también hacer desarrollo comunitario. He enseñado en la escuela dominical desde mis 15 años a niñitos menores que yo, y hasta que estuve en Rumanía yo enseñé a niños en escuela dominical para ser maestro con certificado todavía de otra organización internacional. Y no solo eso, me fascinó desde
mi conversión a los 15 años me fascinó la palabra de Dios y que quería saberla toda y ya no tener preguntas que no sepa la respuesta. Me desarrollé como un apasionado apologeta de la palabra de Dios y mi pasión sigue siendo la teología. Por esto sigo siendo maestro bíblico. Acá en el Perú he tenido la oportunidad de traducir el Pentateuco para una tribu que nunca ha tenido la Biblia y también de hacer lecciones bíblicas para un idioma que todavía no había tenido predicadores, pastores, misioneros, no había entrado nada. De hecho, cuando con mi esposa la primera vez hemos entrado en la tribu de los Ashénica por el Valle de Pichis, por el río Anacayali, y hemos preguntado, ¿han escuchado de Jesús? La gente decía, Jesús, ¿quién será? Ah, ya, sí. Hay un pata, es un español que tiene un hostal en Puerto Bermúdez, él se llama Jesús, muy mala gente. Entonces, eso no tenía ni un contacto ni un conocimiento. Y en 2003 hemos llegado primero allá, en 2005 nos hemos establecido en la comunidad y hasta ahora hemos permanecido allá aprendiendo su idioma, su cultura y plantando ahí la iglesia en ese nuevo idioma, nuestro tribu. Con la ayuda de ILD, de Wycliffe, se ha traducido la primera Biblia completa para una etnia de la selva peruana. Entonces, si preguntan quién tiene la Biblia completa en el Perú en su idioma, vas a ver los castellano hablantes, tiene cuántas versiones quieres, los quechua de Cusco, que tiene la Biblia completa, y los Ashénica de Pichis. El resto, partes. ¿Ya? Entonces, yo trabajo en eso. Y aparte acá, cuando estoy desarrollando muchos ministerios, más que todo de enseñanza y materiales para las iglesias de Pucallpa. Nuestra sede de la asociación con cual trabajo se llama Segadores, está en Lima y ha sido fundada por un misionero de origen norteamericano. Su papá llegó después de la Segunda Guerra Mundial con un bote desde Miami hasta Iquitos, surcando Amazonas. Ese señor Pedro nació él en Iquitos y cuando escuchó que en Pucallpa se necesitan alguien para reemplazarle al único misionero neozelandés que había estado acá plantando la iglesia misionera y la iglesia semi en Yarinacocha, vino para acá. Entonces a los 3 añitos el hermano Pedro empezó su vida en Pucallpa, se desarrolló como un misionero y toda su vida hasta los 88 años ha servido al pueblo peruano llevando el evangelio costa, sierra, selva. Entonces la Asociación Segadores, que tiene 64 años de existencia casi, ya ahorita estamos en la tercera generación de obreros y buscamos nuevos interesados para involucrarse para las futuras generaciones hasta donde Dios nos tiene acá. El tipo de trabajo que se hace en las comunidades, de punto de vista cultural, es muy diferente con lo que ustedes están batallando en una universidad. El medio estudiantil es un medio pretencioso de personas que de repente se jacta de su educación o se basa en su educación para darle su identidad. Ese diploma o ese título o ese conocimiento va a constituir en un momento quién es él. Señor ingeniero, profesora, doctor, pase. Y la gente ya no se va a llamar Juancito y Jorgito y María y Betsy. Se va a llamar docente, se va a llamar ingeniero, fiscal, notario, ingenieros de toda clase. Pero en sí mismo forma una burbuja cultural que es muy importante de alcanzar para Cristo. Es muy importante alumbrar la luz del Evangelio en corazones en formación dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque estas personas, si conocen a Cristo, pueden influir en bien un montón de vidas.
Han escuchado del efecto mariposa, ¿no? ¿Qué es el efecto mariposa? A ver, dígame. Una pequeña acción acá va a tener consecuencias, efectos incontables, grandes en cualquier otra esquina del mundo. Y esto es cuando tú formas una vida para Cristo y más que todo una vida con poder de decidir en la sociedad. Y por esto siempre mi corazón está en el mundo estudiantil y algunas veces digo, si Dios me dice que ya no tengo que estar en el campo misionero, si me hace regresar a mi país, me encantaría regresar a trabajar con estudiantes, porque es el medio, el ambiente intelectual que fomenta bastante el pensamiento crítico de repente y le da a la gente bases consistentes para la vida futura. Y es triste ver que incluso niños que vienen de familias cristianas en su jardín inicial, primaria, secundaria, llegan a la universidad y por el tipo de conocimientos o de ideologías que ahí les toca escuchar, son totalmente volteados y se vuelven agnósticos o hasta ateos o rechazan la fe que han heredado de sus padres simplemente porque nadie les explicó bien las bases. Y por esto es muy importante como estudiantes y como líderes estudiantiles y personas que trabajan con jóvenes, tener siempre las respuestas adecuadas al nivel intelectual y al nivel de demanda y a las dudas de las personas en su cultura, usando su lenguaje. Y para esto es estar preparados. Pero cualquier preparación profesional, cualquier preparación evangelística, cualquier preparación apologética, siempre tiene que estar basado en una teología sólida. Una teología que no se basa en lo que has escuchado en la iglesia, en lo que has leído tú un librito por ahí, sino un conocimiento sólido particular de la palabra de Dios. Que tú puedas abrir la palabra y argumentar con nociones de contexto geográfico, histórico, lingüístico, filológico, filosófico, por qué ese texto que tú lees significa eso y por qué eso es una verdad trascendental para todas las épocas que se puede aplicar a tu situación ahora. Porque si no, es cualquier libro antiguo, no inspirado, con muchas ideas interesantes y clichés anticuados y que son ridículos para una mente científica. ¿Y qué haces con eso? Por eso es muy importante cuando lees tu palabra de Dios que lo sepas cómo leerlo bien. Acá, Jonathan ahorita es alumno mío, cursando un curso que estoy dando acá en Pucallpa acerca de cómo interpretar la Biblia en el contexto original. Génesis también está ahí. Hoy día, ¿qué voy a hacer con ustedes? Es darles una base bíblica, como ven ahí, acerca de en qué consiste el plan de Dios para las misiones mundiales y por qué en cualquier cultura y en cualquier idioma, en cualquier contexto Dios te pone, tú puedes alinear tu vida con un propósito que está dentro de la palabra de Dios para hacerte exitoso. Porque no importa si vas a estar con tu trabajo, en tu profesión, nunca vas a activar en lo que tú has procesado. A mí me dieron mi cartón de ingeniero, dije, gracias, me voy a la selva. Y mi familia y mis amigos dicen, ay, tanto te has esforzado para un cartón que no te sirve. Le digo, lo siento, nunca he dicho que no me sirve. Con ese cartón acá es reconocido, está bien apostilado y el Ministerio de Interiores, de Exteriores, todos lo saben qué puedo y qué sé yo acá. Con esto yo pude enseñar niños acá y abrir colegio en la comunidad y hacer muchas cosas, pero no el cartón es el que me sirve, sino cómo llegué a ese cartón.
No sé cómo fueron ustedes desde pequeño, pero a mí sí me gustó estudiar. Quería ser premiante, siempre tenía mis tareas, siempre tenía mis lecturas, estaba siempre adelantando en los manuales y siempre me gustaba todos los cursos. Hay gente que tiene cursos preferidos. ¿Cuál es tu curso preferido? Yo me gusta matemática, yo estoy con la literatura. A mí me gustaba todo. Y por eso hoy día puedo hacer un poco de todo. Bien, el título del mensaje de esa plática va a ser La batalla por las naciones. ¿Qué son las naciones? ¿Qué son las naciones? De punto de vista bíblico, las naciones aparecen la primera vez en Génesis 10, donde la tabla de las naciones está enumerando todos esos linajes que salen de Shem, de Jafet y de Cam, y que son los hijos de Noé, la humanidad repoblando la tierra después del diluvio. Ahí hubo un cuello de botella donde casi se acabó todo y Dios tuvo que recrear el mundo y recrear la primera pareja humana en una forma simbólica a través de Noé, su esposa y sus 3 hijos, y de ahí se reinició la población. En Génesis 10 aparecen 70 nombres de naciones emergentes por el linaje que sale de Shem, de Cam y de Jafet. Y esos 70 nombres dan lugar a 70 pueblos o naciones que llevan esos nombres a través de la Biblia. Donde encontrarás Mitzraim, vas a saber hasta donde termina la Biblia. Mitzraim es Egipto, los egipcios. Entonces, donde vas a ver Kalushim o donde vas a ver Kaftorim, vas a ver los filisteos. Entonces, donde vas a ver estos pueblos, ya vas a poder ubicarlos también en un mapa geográfico. Cuando tú lees esto y te anotas con tu lapicero en un cuaderno, al final tú puedes hacer algo así. Es un árbol genealógico de las personas que salen de Shem, de Cam y de Jafet con sus genealogías. ¿Ya? De ahí salen lo que la Biblia llama los gentiles. Goim en hebreo nunca incluye esa lista a Israel por varias razones. Esta Biblia, ese capítulo Génesis es antes de que aparezca el pueblo de Israel, cronológicamente, y el diseño está pensado para explicar de dónde vienen las naciones extranjeras, con sus culturas, con sus idiomas, nuestros vecinos que son amigos o enemigos a Israel. Siendo Génesis la explicación de la proveniencia, los orígenes de Israel, desde la formación del cielo y la tierra hasta Abraham, Isaac, Jacob, se les explica su identidad. Cuando ves en la Biblia 70 naciones ahí en esa tabla de Génesis 10, no significa que esas son todas. No es una lista exhaustiva. No es que solamente eso existen en el mundo, ¿ya? Sino que el profeta bíblico está listando 70 porque el número 70 en la Biblia es un número exhaustivo en concepto, es la totalidad, y porque estos son los nombres que más interactúan con Israel en las páginas de la Biblia de ahí adelante. Entonces, ahí les interesa quiénes son los vecinos de la primera, segunda, tercera frontera, hasta donde nos interesa a nosotros. Hoy día también hacemos algo muy parecido. No significa que ellos conocían que existe África hasta el fondo, o a las Américas o la Australia, los aborígenes, para decir que somos conscientes de eso también. Los profetas que escribieron la Biblia de repente no sabían mucho del resto del mundo para poder listarlo. Pero eso tampoco no significa que en el mundo conocido
solo podían listar 70 pueblos y listo. ¿Ya? Es una elección profética de ellos. Hoy día hacíamos algo parecido. Un atlas étnico del mundo, si te vas a un sitio de antropología, vas a encontrar más de 7.000 grupos étnicos y vas a encontrar hasta 16 a 17.000 dialectos en el mundo. Pero por conveniencia preferimos agruparlo todo por marcos políticos, geopolíticos, y solo hablamos de 200 y tantos países. Entonces, ustedes son peruanos, ¿no? Entonces, todos están en la misma olla del Perú. Ya, les va a tocar votar domingo por ser peruanos con DNI. Pero si les voy a hacer el chequeo genético, su haplotipo por cromosoma Y, por genotipo de cada persona, ¿qué vamos a descubrir? Y tú vas a decir, yo soy de Huancayo, ¿no? Yo soy de Huánuco, yo soy selvático, charapa original. Y otro va a decir, a mí me dejen en paz, soy arequipeño, tengo mi pasaporte. Entonces, la identidad personal de uno en verdad es compleja y tiene que ver con su idiosincrasia. Pero porque queremos simplificar y hablar en rastros generales, ya después ya cada uno con su nación, con su DNI. En el mundo antiguo igual. Los amoritas, que son la rama más cercana a los israelitas, eran de muchas etnias, pero mantenían unas ciertas características juntos. Ahora, en toda la Biblia vas a ver que la clasificación más importante de la gente es por etnia. Entonces, la Biblia habla de familias, casa, tribus, lenguas. La identidad es otorgada por lazos de sangre, lazos de familia, lazos genealógicos y después de idioma y de cultura, y último por también geografía, el territorio que cada uno equipa. Muy importante, en la Biblia nunca vas a encontrar el concepto de razas humanas, ¿ya? No hay racismo en la Biblia en ese sentido de que tú eres negro, blanco, cholo, tú eres chinito o cosas así. El mapa de las naciones originalmente se puede ubicar así, ¿ya? Solo implica el Medio Oriente antiguo y también el Mediterráneo y el norte de África, el centro del mundo ahí. Eso es lo que sabían. La cosa más lejana que ellos se podían imaginar acá era Tarshish, en Gibraltar ahí. Con colores diferentes vas a ver los linajes de Shem, de Cam y de Jafet separados. ¿Por qué les muestro esto? Porque la Biblia, entre muchas explicaciones de orígenes que da, también te explica de dónde viene la variedad de culturas, naciones, idiomas y por qué cada uno está en otra parte del mundo. Y por esto sabrán que la Biblia nos provee la historia de la Torre de Babel. En Génesis 10 te da la lista de pueblos que va a ser el mundo de Israel. Pero el Génesis 11 te provee la explicación de cómo se llegó de una sola familia para que no puedas conversar en el mismo idioma con otros. Entonces, ¿por qué si nos vamos de aquí al norte, los hititas hablan otro idioma, los egipcios otro idioma, y los asirios y los babilonios, los sumerios otros idiomas? ¿Y por qué sus creencias son tan diferentes? ¿Y por qué su cultura y sus casas y todo es tan diferente donde te vas?
y ahí viene la Torre de Babel. Génesis 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron ahí. Y Jehová mismo observa y declara, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Entonces ya se establecen condiciones originales, las condiciones donde no hay variedad. Es una cultura única. Así empiezan las cosas. ¿Y cómo salen las culturas? ¿Cómo salen los idiomas, las creencias? ¿Por qué varía entonces? Y ahí es donde es la explicación de Génesis 11. ¿Qué es lo que pasó para que ahora haya esa variedad genética, lingüística, geográfica, cultural, etcétera? Y ahí es donde vamos a introducir esos conceptos teológicos. Génesis 11 no es una historia positiva y bonita acerca de la variedad cultural. Es un punto de quiebre en la historia de la humanidad, tan desastroso y tan dramático y terrible como las dos catástrofes anteriores que la Biblia te dice. Porque si tú preguntas ahorita, voy a tapar eso, y te pregunto a ti, ¿por qué el mundo es tan mal como está ahorita? ¿Por qué estamos en esa situación tan fea, tan desastrosa, tan triste en nuestro mundo? ¿Cuál es la respuesta que vas a dar a un estudiante, a un profesor? ¿Qué te ha dicho tu pastor? ¿Por qué el mundo está en ese estado mal? Hoy no parecen que han estado pasando por la escuela. La naturaleza humana. Pero muchos humanistas dicen que la naturaleza humana es muy buena, no tiene nada que para criticar. Ya, el pecado. ¿Cuál pecado? ¿Tuyo o mío o de las generaciones pasadas? Allá. Entonces nosotros vamos a saber responder en términos de la caída edénica, ¿no? De que nuestra primera pareja original humana, de ahí empezó lo malo por su desobediencia, ¿no? Y es verdad, la Biblia en Génesis 3 te da la primera catástrofe de la humanidad. Pero solamente que nosotros solo sabemos por iglesia, por cultura evangélica, referirnos a esa caída. Y no nos damos cuenta que el resto de Génesis te narra dos caídas más, de igual intensidad o peor. Porque la primera caída, ¿qué ha traído? ¿Cuál fue la consecuencia de la primera caída? Esa separación trajo la muerte. El ser humano llegó a ser mortal. De la inmortalidad condicional en el Edén, llega a ser ya sin acceso. Y sin acceso significa que la biología se acaba. Pero eso no hizo el mundo tan pervertido como está hoy día. La Biblia te cuenta en Génesis 6 la segunda catástrofe, que es la inyección de seres espirituales desde afuera que han traído al mundo la perversión, que el ser humano solo no sabía imaginárselo solo, que fue amplificado el pecado en el tiempo desde, ¿quién fue el hombre que de más largos años? Matusalén, del tiempo de Matusalén, las séptimas generaciones de Adán, empezó la coexistencia con los hijos de Dios, que han traído al mundo sus conocimientos que eran prohibidos para el hombre. Entonces, ahí es donde la sociedad humana recibió la capacidad de hacer pecado
exponencial de lo que ya podían antes. Entonces, ahí tú tienes en la genealogía de Caín los rastros para quien sabe hacer la investigación bíblica de cómo llegó a eso a desarrollarse. Y ahí es donde la especie humana fue puesta en el peligro de la extinción total por el cambio que han traído los hijos de Dios. Es decir, ahí es donde nacieron los nefilim, los híbridos angelical humanos que querían cambiar la raza humana. Y eso fue uno de los motivos principales que trajo la perversidad, la violencia, y donde dice todo ser, Dios lo llegó a ver como pervertido, pero a Noé lo encontró completo en su generación. Entonces, esto es donde Dios tuvo que raer todo, borrar todo y salvar solo lo que se podía salvar. Y ahí es donde salvó animales y a la familia humana que era completa. Y eso fue donde en la tradición hebrea, en la tradición bíblica, en la tradición nuevo testamentaria, llegan al mundo los demonios. ¿Ya? El mundo de los Chuyachaki, de los Tunchi, de las sirenas, el mundo de los Apus, el mundo de los demonios, de los espíritus, de la Llorona, el mundo de esos fantasmas y todo lo que la gente dice que les acecha, el mundo de las posesiones demónicas, todas esas experiencias empezaron con el diluvio. ¿Ok? Entonces fue cuando el mundo fue invadido desde afuera y esos nunca se fueron a ningún lado. Y nosotros no nos enfocamos en esto hoy día, nos vamos a enfocar en la tercera catástrofe. La tercera catástrofe es cuando, después que Dios limpió todo, el hombre lo quiso repetir para darle un empuje a su civilización. Y ahí es donde leemos la historia de la Torre de Babel. Entonces, las consecuencias de estas tres catástrofes, la muerte, la presencia de los espíritus impuros y el dominio de la maldad sobre la raza humana desde lugares celestiales, todo esto tiene efecto en el mundo hasta hoy día y no va a terminar hasta que Cristo no regrese. Y la gran comisión de la iglesia que Cristo envía para hacer los discípulos en todas las naciones está fundamentada en revertir estas tres catástrofes y sus efectos a nivel individual y comunitario. Entonces, en Génesis 11, la historia de la Torre de Babel es fundamental para entender la cosmovisión de la nación de Israel cuando se trata de su identidad y su rol en el mundo entre tantas naciones paganas. Pero no es solamente una historia acerca de cómo llegó la variedad de los idiomas. La Biblia describe más bien ese evento como una intervención divina directa, no solo para confundir idiomas, sino es descrita como una gran calamidad espiritual, un castigo que Dios manda a la humanidad. Porque está cuadrada en el contexto de ocultismo y de buscar un contacto esotérico. No sé si han visto en los artículos publicados hace 10 años, se encontró esta tablita de arcilla con la Torre de Babel. Eso es un dibujo original de lo que han visto alguien en el imperio neobabilónico, la reconstrucción de Nebuchadnezzar de la torre original. ¿Qué es?
Es una pirámide escalonada con 7 pisos. ¿Cómo se llama eso? Un sigurat. Sigurat. Con la Z. Nuestro conocimiento acerca de ese evento no viene solamente de la Biblia. Todos esos pueblos lo tienen en sus historias, en sus mitos, y también la arqueología lo confirma. Y más nuevo, en los últimos 5 años, la genética humana lo confirma de que ahí pasó una gran explosión de haplotipos genéticos en el cromosoma Y de los varones. Y también te indica el cuello de botella con los 3 hijos de Noé. Entonces, esto ya existe, se puede demostrar en la genética humana actual. Les voy a dar después, si quieren, donde pueden leer la información. Entonces, dice Génesis 11:4, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagamos de renombre por si llegamos a esparcirnos en toda la tierra. Aquí no se trata de personas que no querían moverse adelante para llenar la tierra, sino que antes de llenar la tierra, ellos querían un renombre, una civilización, querían tener una base en cual moverse adelante. Pero ¿cuál era su base? Primero llegar al cielo. Necesitaban contacto con las divinidades. Entonces, esa construcción de la Torre de Babel con 7 escalones simboliza los 7 niveles de la realidad. 3 celestiales, 1 terrenal y 3 en el inframundo, dominadas por varios seres. También ahí se reflejan los 7 astros visibles de la Tierra, los errantes planetas y astros que se ven sin telescopio. Todo esto es parte de su cosmovisión. Cuando ellos dicen, queremos hacernos un renombre, ¿de qué están hablando? Desarrollar la civilización, pero no en cualquier condiciones, independientes, los humanos primeros, una cosmovisión humanista, independiente de Dios, su moral o cualquier exigencia. Más bien era intentar por medio de esa torre, no es otra cosa que un templo de contacto con divinidades, con el mundo del más allá. ¿Quién inicia el contacto? El ser humano. Las religiones artificiales, humanas. Nosotros les vamos a exigir que venga y que nos ayude a nuestros términos y condiciones. Nosotros le vamos a decir a los dioses qué queremos, no ellos como lo han hecho antes que nos mandaron un diluvio. Entonces, otra cosa era, los humanos solos son limitados. Necesitamos apoyo divino. Les vamos a pedir a esos dioses, pero no a Jehová. Vamos a encontrar otros amiguitos por allá que nos van a ayudar para darle un empuje a nuestra civilización con esos conocimientos que teníamos antes del diluvio y se han perdido, pero nosotros necesitamos. Y esto lo encontramos en la Biblia en forma de trabajos metalúrgicos, arte, cosas de cosmética, lujo, cosas de agricultura. Entonces, estos conocimientos que la antropología te dice, los desarrollos importantes que han empujado la civilización adelante, en la Biblia son explicados en forma de búsqueda de conocimientos sobrenaturales de parte de seres sobrenaturales. Antes del conocimiento de la química, era la alquimia, que era una mezcla entre esoterismo y conocimientos naturales. Pero en el mundo antiguo era solamente esotérico. Si alguien podía transformar una piedra en metal para sacar una herramienta, eso tenía conocimientos divinos. Si alguien podía curar usando plantas, no es porque hay farmacia, sino porque hay fármacos, es decir, hechicería. ¿Ok? Entonces, todo el mundo de ellos era como el animismo selvático, digamos.
Lo que ellos han hecho, están repitiendo paso a paso el linaje de Caín en Génesis 4. Pero, ¿cuál es la intervención? ¿Cómo pasa la catástrofe? El Señor. Y cuando ves el Señor con letras separadas en la Reina Valera, siempre sabes que detrás en hebreo es la palabra Jehová, ¿ya? En la tetragrama. Descendió para ver la ciudad, la torre de los hijos, que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo, esta gente es una sola, todos ellos tienen un solo lenguaje y han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Que Dios mismo declare que la humanidad es imparable es una gran afirmación teológica. Dios sabe que si no les para, van a conseguir lo que han buscado. Y ojo, eso es algo que es innato en nuestra creación como imagen de Dios. Le vamos a imitar a Dios para nuestro mal en todo. Sin el conocimiento, sin el control del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal por el Espíritu Santo, vamos a usar todo ese conocimiento para autodestrucción, no solamente para bien. Entonces, Dios vio que la humanidad era imparable en sus propósitos. ¿Y qué dice Dios ahí? Observen la siguiente línea. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Dios aplica divide et impera acá. Así fue que el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad, por esto la ciudad se llama confusión, Babel. ¿Qué observan acá? Cuando Dios empieza el párrafo, se describe que el Señor descendió. Ya con la gramática, díganme la forma verbal de descendió. Verbo en perfecto, ya. Persona, tercera, número singular. Pero más abajo, Dios, ¿cómo se expresa? Plural. Varía el número de personas. ¿Por qué? Es la misma cosa que pasa en Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. No es la Trinidad, no porque son tres personas de Dios, sino porque Dios no es solo en el cielo, no está solo. Él habla a su corte celestial. Él habla a otros seres divinos ya creados de otro mundo, de otra materialidad, que no son de nuestra creación. Habla a los seres sobrenaturales que son las huestes celestiales. Y cuando Él baja y observa las cosas, hace un llamado. Muchachos, vengan. Y llama la corte celestial en la tierra para repartirse el mundo. Es algo que nunca has escuchado en ninguna iglesia, en una prédica, no has leído eso. Porque falta hacer más teología. Esto de acá es algo que, si lees con atención tu Biblia, lo vas a encontrar. Y te lo voy a mostrar en la Biblia. No es algo que yo te estoy diciendo ahorita. Es algo que así se ha entendido desde que se ha escrito ese texto. Cuando Dios usa el plural, vamos a hacer, descendamos, y hay otros sitios como eso, Él hace una invitación y dialoga con su corte celestial, no el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. Eso no lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Dios está mostrando que el momento de la división de los pueblos en Babel
es algo, un evento sobrenatural, es orquestado por Dios, pero ejecutado en conjunto con otros seres divinos que están en el cielo con Él y están a su mando. Vamos a leer. ¿En qué consiste la tercera catástrofe? ¿Qué malogró el mundo? No es la dispersión en sí, no son la invención de idiomas en sí, sino el cambio de políticas celestiales acerca del mundo. Que se trata de un cambio radical en la interacción entre Dios arriba y las personas abajo. ¿Cuál es el cambio? Dios les tira a todos, les abandona a todos, les deshereda a todos, les rechaza a todos. Ya no quiere tener nada que ver el personal con ningún ser humano, sino que lo va a hacer por medio de intermediarios que no son Dios. Deuteronomio 4:19 dice: no vaya a ser que levantes los ojos al cielo. ¿A quién le habla aquí Moisés? A Israel. La segunda ley, cuando le da antes de su muerte su testamento. Y les hace recordar lo que les había dicho en Éxodo, en Números, en Levítico, en forma resumida y puntualmente lo más importante. Que al ver tú el sol, la luna y las estrellas y todas las huestes celestiales, es decir que los seres que viven en el cielo, que sientas el impulso de inclinarte ante ellos y adorarlos. Todos ellos los ha concedido el Señor tu Dios a todos los pueblos debajo de la tierra. En cambio a ustedes el Señor los tomó y los sacó de Egipto. El verbo usado acá es el verbo para repartición, donde Dios porciona y divide y reparte pedazos del mundo. ¿A quién? Al sol, la luna, las estrellas, es decir, a todas las huestes celestiales. Que Dios le ha dado la tierra a esos seres, les ha repartido. Pero ustedes no cayeron en la repartición de ninguno de ellos. Dios se lo ha guardado para él, que sea Israel su porción. Y esto es el lenguaje de todo el Antiguo Testamento. Esto es no solamente que pasó por una coincidencia. En Deuteronomio 17 dice que si se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor, tu Dios en Israel, ¿no? Violando su pacto de fidelidad a Dios, y que hayas ido y servido a otros dioses, adorándolos y adorando al sol, la luna y o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. Y acá la palabra hebrea de decretar es un recurso legal también que habla de repartición, de que yo no les he dado a ustedes ese mandamiento, pero se entiende, he dado a otros ese mandamiento. Deuteronomio 29 dice: y todas las naciones dirán, cuando Dios castigue a Israel por su desobediencia, ¿por qué ha hecho así el Señor Jehová a esa tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Entonces los hombres dirán: porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales él no se la había dado. El verbo en hebreo es el mismo: repartir por decreto, hacer una porción o porcionar, como es la misma palabra para cuando cortas la torta y lo divides a los invitados. Entonces, él no se la había dado en porción a esos dioses. La pieza importante, la que
suma todo esto, lo vas a encontrar en la canción de Moisés, Deuteronomio 32, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia. Y aquí te vas a dar cuenta que el lenguaje es el lenguaje que te describe Génesis 11, la repartición que pasó en Babel. Cuando separó a los hijos del hombre, dio los límites a su pueblo según el número de los hijos de Dios. Benei Elohim en hebreo, que significa seres divinos de alto rango. En Septuaginta está traducido más simple a los angelos, Teu, los ángeles de Dios. Pero la porción de Jehová, del Señor, es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad de Jehová. ¿Qué significa eso? Esos dos versículos son la clave que se llama, ahí vas a encontrar la cosmovisión del mundo de los israelitas. ¿Cómo entendían ellos el mundo exterior? Lo entendían así, que el Altísimo dividió las naciones y sus linderos y sus límites según el número de los seres celestiales que están en la corte del trono de Dios. Y que a cada uno o a esos grupos de arriba, esas facciones, les ha distribuido los pueblos. Solo que para Jehová, se ha reservado un pueblo que no existía antes y que él ha hecho por 3 generaciones de mujeres estériles con sus patriarcas respectivos, y que inventó un pueblo para hacer su herencia y para reempezar el programa del rescate de la humanidad a través de algo que no existía antes, Israel. En el mismo capítulo más abajo te explica la relación entre Jehová y estos otros dioses a los cuales la gente está repartida. Dice, hablando de Israel que no fue fiel, que lo provocaron a Dios a celos con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios, y la palabra hebrea es shedim, que implica un espíritu territorial, y no a Dios, sino a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que los padres de ustedes no temieron, no respetaban. Entonces, este es el sitio donde Pablo lo usa como referencia en Corintios. Parece, un ídolo no es nada, pero si comes carne de ahí del templo no pasa nada, porque la carne es creación de Dios. Pero yo les digo que si comen de esto, ustedes tienen koinonía con los shedim, con los demonios. Y usa, porque aunque los ídolos no son nada, estos espíritus sí son algo. Y entonces les explica usando el lenguaje de Moisés de acá. Entonces, no se confunda, la Biblia nunca dice que otros dioses no existen. Y de verdad, la palabra Elohim en la Biblia, aunque es usada 2100 veces para Jehová, en referencia al Creador, se usa también como 200 veces para otros seres sin cuerpo humano, que puede ser demonios o dioses ajenos con nombres como Baal, Moloch o Dagón o cosas así, pero también para otras clases de seres espirituales, incluso para Samuel, que se le aparece a la bruja de Endor. Ella dice, veo un Elohim saliendo de la tierra, refiriéndose a Samuel. ¿Por qué? Porque es un ser sin cuerpo. Todo lo que vive en el mundo sobrenatural, la Biblia lo llama Elohim. Por eso, esos seres creados existen, pero la Biblia siempre recalca que Jehová es superior en forma ontológica. Solo Él es el creador. De Él nacen esos espíritus como creación, igual como la gente. Ellos poblan el cielo, por eso se llaman las huestes celestiales. Es muy diferente de lo que la Biblia llama ídolos. Esos seres no son ídolos. Los ídolos son representaciones más bien vanas, falsas,
de chiste, caricaturas de estos seres que las culturas lo hacen para representar lo que esos seres representan para ellos. No es que si tienes ahí en Atenas el panteón, tienes el templo de Zeus y la diosa Artemisa, existe en el cielo algún sitio un dios llamado Zeus y una diosa Artemisa. No, estos son representaciones más bien ridículas del mundo de los seres celestiales. Pero no significa que lo que son representados detrás de esos ídolos no existe. Más bien Dios es molesto porque existe y la gente le da a estos fidelidad y no a Él como creador. Entonces, podemos preguntarnos con buena razón, y para concluir, ¿en qué consiste la tercera catástrofe? Es que Dios repartió el mundo, los pueblos, a seres espirituales inferiores a Él y les dio permiso para gobernar el mundo. Él estableció sus linderos, les obligó a servir a dioses ajenos, que les abusan, que les mienten, que les perverten su cultura. Y nosotros, conociéndole a Dios, a buena razón vamos a decir, pero ¿por qué hará Dios tal cosa? No es lo que yo espero que el Dios que yo conozco haga. Provocar a la gente a propósito a infidelidad hacia Él, con esa clase de demonios a cual ellos se van a inclinar, todos sus panteones paganos. Pero eso es parte del plan de salvación. Y la Biblia nos explica por qué Dios lo ha hecho. Primero, vemos en la Torre de Babel que Dios se deslindó de todo el mundo, de todas las naciones. Porque después, justo después de capítulo 11, viene capítulo 12, donde Dios empieza de nuevo con Abraham. ¿Ok? Entonces, hay un divorcio en capítulo 11 para empezar algo nuevo en capítulo 12. ¿Y qué hace con las naciones por mientras? No los va a dejar sueltos. Les pone capataces, aunque sea de los que guardan una prisión. La respuesta está en el discurso de Pablo en Atenas, delante de los filósofos griegos, Hechos 17. Pero antes de ver qué responde Pablo allá y por qué Dios repartió el mundo a principados, poderes, dominios y liderazgo espiritual malvado y corrupto para abusar a la gente y mentirles y formar culturas anti Dios, vamos a ver que no es el único lugar del mundo donde eso ya se sabía. Las culturas, cada pueblo sabía a quién pertenece. ¿Y qué decían los griegos de Atenas? Mira cómo lo describe Plato en su obra Críticas, de hace 400 años antes de que Pablo pise en Atenas. Mira ese texto de ahí, míralo bien. ¿Qué dice Plato? En los días del antaño, los dioses tuvieron toda la tierra distribuida entre ellos por repartición, no se pelearon. No se puede suponer que los dioses no sabían qué es correcto para cada uno de ellos tener, o que intentaban conseguir por pelea lo que justamente le correspondía a otro de ellos. Todo y cada uno de ellos se repartieron por justa lotización, lo que querían, y después poblaron sus lotes con gente. Y después de poblarlos, los cuidaron proveyendo para su posesión, así como los pastores atienden sus rebaños, pero no a golpes o por uso de fuerza, sino gobernando como los pilotos a sus naves, que es mucho mejor para guiar a sus animales, controlando sus almas por medio del timón de la persuasión, según su propio placer. Así guiaban ellos a los mortales, y así cada dios diferente ha tenido su repartición, su lote en otro lugar al cual lo ha ordenado. ¿Qué les parece? La cosmovisión de los griegos coincide con la cosmovisión de los judíos
de la revelación bíblica, con una sola excepción. Ellos no entendían la relación entre el Dios supremo y los demás dioses. El panteón era formado de iguales, algunos con poderes más o menos, diferentes funciones, pero no entendían cuál era la función del Creador. Y ahí es donde los judíos tenían la revelación y ellos no. La distinción del Dios supremo. Él trasciende a los dioses que los griegos conocen. Aún así, a los mismos dioses en el mismo Atenas, Pablo dice, fueron dispuestos a levantar un altar a un Dios desconocido por si acaso y que les salvó de una gran plaga cuando fue necesario. ¿Dónde llevo con eso? Porque Pablo le dice así, el Dios que hizo el mundo, y ahora no es su panteón, sino el Dios supremo, y que todo en él hay, puesto que es Señor del cielo. ¿Qué significa cuando le dice Señor del cielo? Es jefe de sus dioses que viven en el cielo. Y de la tierra, es jefe de todos los seres humanos. Hizo todas las naciones él mismo, no cada Dios ha hecho su nación del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y límites de su habitación. ¿A qué evento se refiere Pablo acá? A la Torre de Babel, a ese evento de Génesis 11. Y él te explica por qué Dios lo ha hecho así. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no esté lejos de ninguno de nosotros. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepienten. Entonces, hubo un propósito de preservación incluso cuando Dios puso capataces malignos sobre el mundo de los paganos. La preservación del conocimiento del mundo sobrenatural, del más allá de la eternidad. Yo he visto con mis ojos en culturas donde se ha perdido el sentido de lo sobrenatural. ¿Qué pasa con una cultura cuando se niega lo sobrenatural? Cuando se refugian en materialismo, en naturalismo, y todo se reduce a los sentidos, a la materia, y al aquí y ahora. ¿Qué pasa con esa cultura? ¿Cómo se vuelven esas personas? Se vuelven como animales irrescatables, dominadas por pasiones carnales y nada más. Yo he visto aquí en la selva del Perú, donde el mundo mestizo les hace negar sus conocimientos ancestrales con todo, pero no llega el cristianismo para darle la respuesta. La gente de las comunidades acá se queda al aire sin ninguna creencia en sobrenatural. Se pierde el animismo. Se vuelven como animalitos que viven para el cuerpo nomás, y estar sano y sin enfermedad y no morirte es todo. Y para esto te prestas para todo. Para el narcotráfico, para matar tus hijos, para vender tu hija, no importa, para ganarte un cigarrillo o para el placer del día. Nada importa, no hay ni una moral. La gente se vuelve como lobos o como un montón de monos. Ya no hay ningún criterio de juicio racional. Pero si la gente está todo el tiempo agazada, está pinchada, visitada, estorbada por el mundo del más allá, en cualquier forma, ese sentido del trascendental no se pierde. Y esto ha hecho Dios en todas las culturas, en todo el tiempo, les ha dejado a los pueblos paganos ser visitados continuamente, usando cualquier medio, incluso ayahuasca y coca y tabaco y opio, no importa qué encantación, y tener acceso al mundo del más allá para tener testimonios del mundo del más allá. ¿Hasta cuándo? Pasando los tiempos de ignorancia. Después Dios ahora les
llama a todos a arrepentirse, volver a Dios. Entonces, esta es la historia del mundo gentil pagano desde Nimrod, desde el comienzo de la civilización después del diluvio. Han querido abrir portales hacia el mundo del más allá para tener contacto con seres divinos, pero no con Jehová, recibir ayuda, pero manipular, controlar a su gusto, buscar sus intereses, empujar su desarrollo adelante, sin importar la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué ha hecho? Ya, muy bien, adelante, hagan lo que quieren. Les dejó presas de sus mentes depravadas para hacer lo que les gusta. Romanos 1. Y mientras tanto, Dios trabajó en paralelo con todo eso, desarrollando un pueblo con una revelación, con un linaje donde se ha establecido el reino de Dios, la embajada de Dios en el mundo, hasta que venga Cristo. Y estos fueron los hebreos por la primera etapa, y ellos fallaron porque se dejaron seducir por los mismos seres malignos. Y entonces Dios, la falla de Israel le da a Dios la oportunidad de plantear la solución definitiva. Mira cómo vamos a reparar todo eso. Y esa reparación, ese rescate de la humanidad, esa solución de Dios implica reparar cada uno de esos tres catástrofes: la muerte, la presencia de los seres malignos y también el pecado o la corrupción moral humana. Y esto lo vas a encontrar en los profetas que te dicen: Dios hará un nuevo pacto. Esta vez la ley estará en tu corazón y estará de tal manera que va a cambiar de raíz las intenciones, los valores, los comportamientos a través del Espíritu que radica en cada ser personal como templo de Dios. Y esto se va a difundir a todas las familias de la tierra, ya no importa la etnicidad. Y por esto Génesis 11 es final de una etapa, termina ahí un capítulo de la humanidad, del trato con Dios con ellos, y empieza la época de la revelación abrámica, la época de la fe. Capítulo 12 de Génesis empieza con esa promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al adoptar tu fe, serán recuperadas para Dios. Entonces, el profeta Daniel es el que clava, el acuña ese término hijo del hombre. En capítulo 7, él ve al nuevo dueño del mundo que está acercándose al envejecido de días y que se asemeja al hijo del hombre, pero tiene atributos de Jehová. Él viene con las nubes y que se les entrega el gobierno mundial. Ahí dice: he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es esto? Cristo. Cuando Él viene y por fin se humana, Él cumple todo eso. Él adopta etiqueta Hijo del Hombre para que la gente lo reconozca como el de la profecía de Daniel y lo identifican con el Cristo. Cuando Él se llama a sí mismo: yo soy el Hijo del Hombre, e incluso un día como el Jueves Santo que hemos celebrado recién, antes ayer, delante del comité del Congreso de Israel, le dice que verán al Hijo del Hombre viniendo por las nubes. Ellos se dan cuenta que Él se identifica como Hijo de Dios y por esto le condenan a muerte. Y no solamente enfureció a los líderes políticos y autoridades humanas, sino también a Satanás y a toda su nomenclatura. Entonces, ¿qué pasa?
Ahí ellos deciden y lo crucifican. Pero eso se transforma en la buena noticia. Jesús, en todo su ministerio, anunció que el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Qué significa reino de Dios? Significa que ya se va a acabar con el reino de los que no son legítimos. Los que han gobernado hasta entonces ya va a ser sacado de puesto y el Hijo legítimo de Dios viene y toma su lugar de dueño del mundo. Pero esa transferencia de poderes políticos cósmicos se hace recién por la cruz, el Calvario y la resurrección. Fue necesario para que Jesús pudiera gobernar y tener un pueblo para gobernar, porque la redención se hace a través de la cruz. Su acto ahí no solamente que borró pecados que nosotros hacemos, pecados morales, también lo que dice la Escritura es que trae el juicio del diablo y la destrucción de esos poderes y principados malignos del mundo que antes gobernaban. ¿Qué dice en Colosenses 2? Ahí tenemos en unos versículos todo ese evangelio con todos esos detalles. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, aquí es la muerte y el pecado. En la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida. Es la solución contra la muerte. Juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de eso. Entonces la cruz es el medio no solamente para perdonar pecados personales, sino también de despojar de su investidura de Babel, de Génesis 11, a los poderes y autoridades que gobernaban sobre el mundo hasta entonces. En esto vemos que en un solo acto de Dios en la cruz resuelve el problema de los tres catástrofes presentados por el Antiguo Testamento: la muerte, los pecados y el dominio del diablo sobre la humanidad. Cristo venció y dice despojó, le quitó la titulatura sobre las naciones a estos espíritus corruptos. Nuestro Señor después dice fue levantado al cielo, a la gloria, donde, ¿qué título tiene hoy día? Es el Cristo, en la mano derecha de Dios, el ejecutor de la voluntad divina en el mundo. Él gobierna el mundo ya. Pero también está esperando que sus enemigos sean puestos a sus pies. ¿Quiénes son estos enemigos? La humanidad nunca fue declarada enemigo de Dios en ese sentido, como fueron estos seres espirituales. La humanidad es el objeto de la salvación. A ninguno de los ángeles no llamó a esa salvación, a ninguno de los rebeldes celestiales. Desde esa posición del cielo viene la gran comisión. Jesús, cuando nos dice y nos envía, toda la potestad o toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Esto se refiere a su nuevo gobierno, el reino instalado, donde esa autoridad concierne de desinstalar a esas potencias que gobiernan el mundo desde Babel hasta ahí. Ahí es donde entra la iglesia. Hasta ahí todo es trabajo de Dios. Ahí es donde entra la iglesia. Donde Dios nos manda para declarar el evangelio y arrancar las personas del reino del diablo. Ahí es donde la proclamación del evangelio, por hacer discípulos, empieza a cambiar el mundo. La investidura oficial de la iglesia se hace en el día del Pentecostés. Dios se manifiesta en esa forma muy, muy extraña
para que le resulte claro a todos que en ese evento el Espíritu Santo viene a morar dentro de las personas. El templo de Jerusalén se cambia al templo universal, que es la iglesia y es el individuo cristiano, cada uno en su parte. Y en este de Hechos 2, ahí se declara que se cumplen esas profecías y promesas, que se va a remediar las consecuencias de los catástrofes de Génesis. Y en particular, Hechos 2 es muy conectado con ¿qué? Con la Torre de Babel. ¿En qué manera? Es que el hablar en lenguas de los discípulos ahí es igual un acto sobrenatural de Dios, de la misma clase como ahí cuando esparció las naciones cada uno con su lengua. Pero es más que lengua ahí. Lucas, que escribe Hechos 2, se encarga de que cualquier lector de su libro pueda ver una repetición de Génesis 11. Entonces, él usa un vocabulario preciso que te hace recordar Génesis 11. Cuando dice que la multitud estaba confusa, usa la misma palabra en griega como se usa en la Septuaginta, para cuando dice Dios, ahora descendamos y confundamos sus lenguas. Y cuando dice que las lenguas de Dios se repartieron sobre las cabezas de los apóstoles, Lucas usa la misma vocábula en griego como se usa en la historia de Deuteronomio 32:8 para hablar de la Torre de Babel, usando la misma palabra. Quien conoce su Antiguo Testamento en griego y lee Lucas, le sale, esto es Génesis 11. Ya sabe que aquí Lucas nos dice, Dios está revirtiendo Génesis 11 en Hechos 2. La lista de pueblos que aparece en Hechos 2, las lenguas de los discípulos, cubren más o menos el mismo área geográfico de la tabla de las naciones de Génesis 10, con unas ciertas excepciones, pueblos que falta de ahí. Ahí la geografía de Hechos 12 va solamente hasta Roma, pero han visto en el mapa anterior que tenía que llegar más allá. El pueblo más lejos, Tarsis. No por gusto, la meta de Pablo como apóstol es llegar a Tarsis, porque él quiere cumplir con llevar el evangelio a todas las 70 naciones listadas ahí. Y ahí es la tarea de la iglesia donde nos encontramos en nuestras culturas y donde Dios nos ha dado. El Nuevo Testamento se mantiene en la línea del Antiguo Testamento en esa cosmovisión. Y entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la noticia de Dios? ¿Qué avisa? ¿Qué promulga esta noticia? Que hay un nuevo dueño del mundo y todos se pueden regresar a él. El dueño original. El Evangelio es el mensaje de Dios acerca de esa reconciliación y recuperación de toda la humanidad. El mensaje proclama que Jesucristo ha venido, ha muerto, ha resucitado para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Y vas a escuchar cuando eres misionero y estás en las culturas diversas del mundo pagano, vas a escuchar en todo ese mundo la misma cosa que los paganos dicen. No puedo cambiarme de dioses, creencias y religión, porque si me cambio, los míos me matan. Le temo las consecuencias por dejar mis creencias, mi religión y mis fidelidades ancestrales. Y el Evangelio que dice, no te preocupes, conviértete a Cristo y Cristo es más grande y te defenderá. Tienes permiso de cambiar de ciudadanía. Puedes renunciar a tus fidelidades ancestrales
porque ahora el dueño del legítimo del mundo está aquí y Él te va a amparar. No te preocupes. Y esto le da a todos licencia para convertirse al cristianismo. En Pentecostés empieza el asalto de la iglesia hacia el mundo pagano. Y esto continúa hasta ahora, son 2000 años que no hemos terminado la tarea, pero la tarea fue puesta por Cristo en Mateo 16, donde dice, sobre ese monte edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la vencerán. Ustedes serán dueños del mundo, sobre todo principado, sobre todo poder enemigo, y las puertas del Hades, del inframundo, no resistirán al avance de la iglesia. Vayan, conquisten las fortalezas del enemigo, rompen sus puertas, salven a los presos y traigan la luz en la oscuridad. Y entonces la gran comisión es ir. Tienes autorización, tienes la licencia, tienes la investidura, tienes la autoridad, tienes a Cristo contigo hasta el fin del mundo. Y nosotros, son 2000 años que no hemos terminado la tarea. Y hay que hacerlo en todos los sectores donde estamos. Esto es cómo y por qué se hacen las misiones. Eso es el plan político mundial de Dios que terminará con su venida en gloria y en la transformación de su pueblo a la nueva etapa histórica que va a ser la eternidad. Amén. Ya. Ya pasó. Una agüita. Sin duda, nos muestra nuestro contexto y nuestra misión.